Allá. Listo. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Saludos desde Publicaciones Querigma. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa de charlas literarias, hoy en compañía de nuestro hermano Jorge Hostos y José Daniel Espinosa. Así que hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante, que es el culto, la adoración en la iglesia primitiva, por nuestro hermano José Daniel Espinosa, quien es autor del libro ¿A quién adoran los cristianos? Así que vamos a empezar en unos minutos a hablar de ello, pero antes de eso, Jorge, ¿te gustaría darnos un saludo? Por supuesto, como siempre, muchísimas gracias, Jesús, por la invitación. A todos los que nos están viendo, ya hay 11 personas conectadas y bueno, los que posteriormente se vayan a conectar, muchísimas gracias a Publicaciones Querigma y a Jesús por la invitación. Y bueno, un honor también en el día de hoy estar acá, compartir pantallas con José Daniel Espinosa. Así que muchísimas gracias, Jesús. Amén. Sí, nuestro hermano José Daniel Espinosa, él es graduado de una licenciatura en teología por las Asambleas de Dios en España. Entonces, él es licenciado ahí. También tiene una maestría en teología por el Centro de Investigaciones Bíblicas, también en España. Y también tiene una maestría de la Universidad de Murcia, en España. Así que, hermano José Daniel, nos gustaría que saludaras a los hermanos antes de poder iniciar. Pues nada, un saludo desde España. Quiero dar las gracias también por la oportunidad que me dais de compartir este tiempo con vosotros, porque me siento un privilegiado. De verdad, me honra mucho estar aquí a vuestro lado y compartir esta charla. Así que muchas gracias. Y gracias a todos los que nos veis. Sí, el hermano José Daniel es el autor de este libro, ¿A quién adoran los cristianos? Que fue uno de los primeros libros que Publicaciones Querigma publicó. Y bueno, ha sido un libro muy bien recibido en América Latina. Y los que lo han leído siempre han dado algunas críticas muy positivas al respecto. Entonces, para mí es un honor tener a nuestro hermano José Daniel con nosotros para hablar un poquito de las temáticas que aquí se desarrollan. Y hermano José Daniel, ¿cuál sería, nosotros diríamos en resumen, el contenido de tu libro? ¿Cuál sería tu tesis principal? Bueno, haciendo uso quizás de un lenguaje más técnico, mi libro trata acerca de la dimensión trinitaria del culto cristiano. Pero en términos más sencillos, yo creo que el tema del libro se puede resumir en la pregunta que aparece en el título del libro, ¿no? ¿A quién adoran los cristianos? Y aunque parece un título con una respuesta muy sencilla, la realidad es que no lo es. La respuesta es bastante compleja y alrededor de toda esa temática pues gira el libro. Yo pues trato de hacer un análisis crítico, tanto histórico como teológico, comparando la liturgia y la devoción a Dios de la iglesia primitiva con la liturgia y la devoción a Dios de la iglesia contemporánea. Y saco algunas conclusiones. Que, bueno, no me voy a adelantar todavía, pero que quizás comentemos más adelante. Pero bueno, en resumen, sería que el fin de mi libro es descubrir cuál es la correcta forma de entender a Dios y de acercarnos a Él en oración, en alabanza, en adoración, en nuestra devoción. Fantástico. Sí, y otra de las cosas que se notan muy notorias en tu libro es que dedicas tiempo a la exégesis. Tu libro dialoga bastante con el texto griego, que es una de las cosas que lo hace un libro bastante rico en contenido, y no solamente te limitas al idioma castellano, sino que podemos también explorar el texto griego y así acercarnos más a la intención que el autor tenía al comunicar lo que estaba diciendo en los textos citados. Entonces es muy, muy, muy apropiado lo que tú desarrollas ahí. Pero yo quisiera saber, hermano, ¿por qué o qué fue lo que te motivó a ti a tomar este tema? ¿Y qué fue lo que te movió el tapete para poder decir, ok, ¿por qué es importante este tema? La inquietud surgió en mi penúltimo año en la Facultad de Teología, cuando un profesor de la facultad se me acercó y me dijo que por qué no me leía un libro de James Dunn, que se titulaba ¿Dieron culto a Jesús los primeros cristianos? Y el título me llamó la atención.
Así que comencé a leerlo y el tema me cautivó tanto que ese mismo verano decidí comprarme algunos libros de Larry Hurtado, de Richard Bauman, bueno, y otros autores que trabajaban este tema, y quedé atrapado por esa temática, porque me comencé a dar cuenta, al comparar la praxis cultica de la Iglesia primitiva con la contemporánea, que había una diferencia abismal entre unas y otras. Y se suscitaron en mí una serie de interrogantes, como por ejemplo, si era legítimo adorar indistintamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque en caso afirmativo deberíamos encontrar evidencia de ello en las Escrituras. Otras preguntas que se me suscitaron fueron, bueno, ¿por qué Jesús siempre dirigía su adoración hacia el Padre? ¿Por qué Jesús siempre oraba al Padre? Y cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? ¿Fue Jesús objeto de culto en la Iglesia primitiva? Y si lo fue, ¿tenía ese culto la misma preeminencia que el culto dado a Dios Padre? ¿Dio la Iglesia primitiva adoración o dirigió al Espíritu Santo alguna oración? Todas esas eran preguntas que me iban suscitando, ¿no?, con la lectura del libro, y quizás la última pregunta que me suscitó toda esta investigación fue, bueno, ¿qué implicaciones tendría para la Iglesia actual una distorsión en el objeto de culto, ¿no? Y bueno, decidí hacer esta investigación y escribir esta obra para tratar de dar respuesta a todas esas preguntas desde una perspectiva bíblica. Claro, y tú mencionas una distorsión en el culto entre hoy y el pasado. ¿Podrías decirnos de alguna manera cuáles serían algunas de estas distorsiones que tú identificas? Bueno, por poner un ejemplo, en la actualidad la liturgia cristiana se caracteriza por una devoción dirigida indistintamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El cristianismo actual, por regla general, sufre de una grave distorsión cúltica, con todo lo que ello implica, oraciones, alabanza, adoración, porque no se dilucida con precisión quién es el objeto de culto. Los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo parecen intercambiables en cualquier ámbito del culto contemporáneo. Sin embargo, no fue así en la Iglesia primitiva. Cuando uno analiza los escritos neotestamentarios se da cuenta de que eso no es así. Por ejemplo, hoy día es muy común escuchar oraciones del tipo, te pido Jesús, en el nombre de Jesús te lo pido. O Señor Jesús Padre. Y hay una mezcolanza de términos. Jesús no es el Padre. Oraciones dirigidas al Espíritu Santo, cada vez más comunes. La pregunta es, ¿encontramos también oraciones al Espíritu Santo en las Escrituras? O oraciones, por ejemplo, del tipo, Padre, te doy gracias porque te entregaste por nosotros en la cruz. El Padre no se entregó en la cruz. El que se entregó en la cruz fue el Hijo. Entonces, esa distorsión cúltica en nuestra forma de usar los términos, de dirigirnos hacia Dios, esa mezcolanza que hacemos, pues demuestra que no entendemos bien la correcta dimensión trinitaria. Y cuando uno analiza los escritos neotestamentarios, se da cuenta de que los autores bíblicos, ellos sí eran muy precisos con la terminología que usaban. Correcto. Sí, gracias. Jorge, ¿algún comentario? No, es genial. Acá escuchando a José, así que continuemos. Me parece que está excelente lo que está diciendo y es lo interesante del libro. José Daniel, dígame. Yo creo que uno de los problemas de lo que motiva estos problemas de la distorsión cúltica ha sido que con el paso del tiempo pues, hemos ido heredando un lenguaje filosófico y teológico que dista mucho del lenguaje neotestamentario. Yo dejo claro en el libro que, por supuesto, yo acepto el dogma trinitario, la doctrina de la Trinidad, como un dogma de fe. Yo lo acepto. Sin embargo, también digo que prefiero atenerme al lenguaje neotestamentario, porque estoy convencido de que ese lenguaje neotestamentario es mucho más preciso a la hora de hablar de Dios y a enseñarnos cómo debe ser nuestra devoción, que todo ese vocabulario que fue creado tiempo después, siglos después, todos esos términos filosóficos, teológicos, que son fruto de las elucubraciones de hombres.
Entonces yo trato siempre de atenerme al lenguaje neotestamentario. Creo que eso es clave. De ahí que haga tanto énfasis también en la exégesis, como antes mencionaba, y en el texto griego, significado de las palabras, etc. Sí, y creo que al final de cuentas, creo que esa debe de ser la intención de todo creyente, apegarse a las escrituras en todo lo que hace, sea su culto, su práctica, etcétera. Entonces creo que es bueno hacer lo que podríamos llamar recuperar el lenguaje bíblico. Exactamente. ¿Verdad? Para poder entonces recuperar las prácticas bíblicas. Porque si no entendemos el mensaje o el por qué se usaban ciertas terminologías, es ahí donde llegamos a la distorsión en la que nos encontramos hoy. Por eso tu libro se convierte en un aporte muy significativo para América Latina, porque nos ayuda a nosotros a identificar esa separación de acción en cada persona de la divinidad y cómo debe de reconocerse a cada uno de ellos por sí, ¿verdad? Para evitar esa mezcolanza que genera oraciones no formuladas correctamente y cánticos incluso que no están formulados apropiadamente. Pero bueno, antes de preguntarte, bueno, ¿quieres comentar algo antes de pasar al segmento? Hay una palabra que es muy importante y que me gustaría enfatizar, y es el hecho de que en el libro no se niega, por supuesto, que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean plenamente Dios, ¿no? La identidad de Dios no se pone en duda en ningún momento. Pero tú has dicho una palabra clave, que es la palabra funciones, ¿no? Dentro de ese Dios plural que tenemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos también tiene distintas funciones. Y esto también ocurre en el culto cristiano, en nuestra devoción. Lo que tenemos que aprender a la luz de las Sagradas Escrituras es saber cuál es la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y aprender a relacionarnos con ese Dios trino. Correcto. Correcto, y gracias. Jorge, veo que hay varios comentarios. No sé si nos podemos tomar un tiempo para saludar a los hermanos y ver si hay alguna pregunta. Generalmente son saludos, así que bueno, hagámoslo rápido y de pasada. Nos saluda Germán García, dice, ya lo leí, excelente. Jeremy Robles dice, arriba las asambleas de Dios. Fran Alfaro dice, un saludo enorme, Jorge, Jesús y Daniel, dos de mis libros favoritos, Mero Conocimiento y A quien adoran los cristianos. Bueno, muchísimas gracias, Fran. JP Zamora dice saludos. Carlos Rodríguez nos saluda desde República Dominicana. Alex Díaz dice saludos. Natalia Carmona dice excelente libro, lo recomiendo. Esa es mi esposa. ¿Es tu esposa, José? Sí, sí. Bueno, saludos a Natalia. Jeremy dice saludos para Jorge, José y Jesús. Daglio Filos dice, los unicitarios hablan de Jesús, que Jesús es el Padre y Jesús Hijo es el rol. Zain Torres dice, han sido muy buenos estos videos en vivo porque antes uno no veía en persona a un autor porque vivía muy lejos y porque cuando lo conocías ya había pasado mucho tiempo de la publicación del libro, tal vez no eran tan frescos al acercamiento al diálogo. Continúen con esto aunque pase la cuarentena, gracias. Bueno, amén. JP Zamora dice, tenemos el problema de ser trinitarios en el papal, pero cualquier cosa en la práctica. Y saludos de Eloy Álvarez, que dice saludos para todos. El libro de José Daniel es muy bueno, esclarecedor, para complementar todo el entendimiento sobre la Trinidad, la cristología y la neumatología en la teología de la Iglesia del primer siglo. Además, es un aporte a la claridad al tema de la liturgia, que es la intención primaria. Y tengo dos preguntas de Jeremy Robles. Jesús, no sé si las formulamos o continuamos y la dejamos para después. Hagamos una de ellas para dejar una para al ratito. Ok, Jeremy dice, tengo dos preguntas. ¿Cuán importante o relevante es este libro en América Latina o en Latinoamérica para la praxis pentecostal en su liturgia? Claro, él ya está hablando de la liturgia específicamente pentecostal. ¿Y cómo podemos aplicar este conocimiento en la adoración bíblica en nuestra devoción cúltica diaria?
En mi caso soy pentecostal de las Asambleas de Dios y en el momento veo que oran a Dios y piden a Dios en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dirías allí, José? Bueno, yo desconozco de primera mano lo que es el contexto latinoamericano, ¿no? Pero sí que me he relacionado muy de cerca con el contexto pentecostal, del que tengo todo que decir positivo. De hecho, mis estudios de grado fueron en una facultad de teología pentecostal, a la que amo, donde tengo amistades que son para toda la vida y bueno, tengo una relación muy buena con los profesores de allí, el director, pero también he de reconocer que generalmente la distorsión cúltica suele darse también en contextos más carismáticos. No quiero decir pentecostales, porque sé que no es así. Hay pentecostales que entienden bien también este tema y siempre hay distorsión cúltica en cualquier denominación, sea cual sea, ¿no? Pero es cierto que suele darse más a menudo en entornos carismáticos, ¿no? Donde esa mezcolanza de términos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, parece que no se tiene tan clara. Entonces, imagino que en el contexto latinoamericano pues pasará algo igual, algo similar. Y en ese sentido creo que el libro puede ser muy, muy relevante. El libro creo que nos enfrenta a los lectores a descubrir nuestra propia ignorancia sobre estos temas, ¿no? Y yo tengo que reconocer que cuando empecé a estudiar este tema era el primer ignorante y me empecé a dar cuenta de que quizás mi forma de relacionarme con Dios no era la más correcta y tuve que desaprender para volver a aprender, ¿no? En ese sentido creo que puede ser muy positivo. Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos aplicar este conocimiento? Bueno, ya que preguntas por eso, en la última parte de mi libro yo dedico un capítulo que creo que está titulado algo así como Sugerencias prácticas, donde aporto una serie de conclusiones que todos los creyentes y todas las iglesias podríamos aplicar tanto en la oración comunitaria, pero también en la oración personal. Conclusiones también respecto a la alabanza, ¿no? Cómo alabar a Dios, incluso el contenido de las alabanzas, etcétera. Y bueno, te animaría, si puedes conseguir la obra para ver con más detalle todos estos pormenores, seguro que será positivo. Amén, amén. Muchas gracias. Nosotros notamos que tu libro hace un inicio analizando el concepto monoteísta del judaísmo y cómo este se transfirió a la iglesia primitiva en sus orígenes. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cuál fue la razón por la que decidiste arrancar de ahí? Bueno, la razón es porque el cristianismo no surge como una religión novedosa o independiente. El primigenio cristianismo no es más que una rama del judaísmo convencida de que todas las promesas mesiánicas se habían cumplido en la persona de Jesús de Nazaret, aquel el que llamaban el Cristo, ¿no? Por lo tanto, para entender la liturgia cristiana hay que entender previamente sus orígenes judíos. Y uno de los factores que más afectó en el culto del judaísmo fue el monoteísmo. El monoteísmo fue lo que determinó el culto en la religión judía y posteriormente en el cristianismo naciente, porque los primeros creyentes eran judeocristianos, ¿no? Y la declaración esta de la semana, ¿no? De Deuteronomio 6:4, de que Yahvé es uno, era, por así decirlo, la declaración de fe más importante dentro del pueblo judío, ¿no? Sin embargo, en el libro yo trato de aclarar de que esa declaración no era una declaración monoteísta o estrictamente monoteísta, era más bien monolátrica. Y muestro que a lo largo del Antiguo Testamento hay un proceso, por así decirlo, de la monolatría al monoteísmo estricto. La monolatría, para los que nos escuchan, es el reconocimiento de que solo Yahvé, en el contexto del judaísmo, solo Yahvé puede ser adorado, pero no niegan la existencia de otros dioses. El monoteísmo no solo dice que Yahvé debe ser adorado, sino que también niega la existencia de otros dioses, ¿no? Entonces yo muestro cómo al principio el pueblo hebreo no era monoteísta, sino monolátrico. De hecho, el mandamiento en Éxodo 20, cuando dice, yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento sería ilógico en un contexto ya monoteísta, donde no se creyeran en otros dioses.
Entonces nos damos cuenta, ya no solo en este mandamiento, sino a lo largo de muchos textos del Antiguo Testamento, que el pueblo hebreo al principio no negaba la existencia de otros dioses. Hay un proceso, pero voy mostrando cómo a partir del Segundo Templo, y especialmente en el periodo romano, el monoteísmo es más estricto que nunca. Y precisamente ahí es donde surge el cristianismo. Entonces, por eso yo empiezo a analizar el monoteísmo, ¿no? Sí, y es bien interesante esto que mencionas de los otros dioses que se reconocían, aunque no se adoraban dentro del judaísmo, pero cómo es que esto fue lo que llevó a los judíos a un sinnúmero de idolatrías a otros dioses como Baal y etcétera. Porque era común y porque ellos lo aceptaban como deidades también, simplemente que creían que la deidad superior era Jehová y no necesariamente las demás. Pero, por ejemplo, en el caso de la deidad de Balaam, que fue el dios que se adoraba en el tiempo de Elías, él era el dios de la fertilidad y hubo un gran crecimiento a ese culto porque no llovía. Entonces todo el mundo se hizo idólatra de este Dios precisamente porque no llovía. Entonces Jehová lo estaba haciendo que lloviera. Ahora había que adorar al Dios de la lluvia, y eso era lo que trajo un incremento al grado que tenía 700 profetas y Elías se encontraba aparentemente solo. ¿Por qué? Porque los judíos sí miraban esas deidades como reales, ¿verdad? Simplemente que siempre buscaban a Jehová como superior por su experiencia del Éxodo y los mandamientos bíblicos. Y es bien interesante las propuestas que haces, aunque ya este tema de las deidades en el pueblo judío es totalmente un tema bastante extenso como para otro libro, sin duda. Sin duda. Wow, qué interesante. Creo que tenemos un par de preguntas más. Me gustaría ver si tenemos un par de preguntas más para José Daniel y así él pueda interactuar un poquito con la audiencia. Sí, y sí, tenemos dos preguntas, Jesús. Yo iba a decir algo sobre lo que dice José, que es muy interesante, porque muchas veces la gente, hay gente que no lo dice o gente que no lo cree, pero es evidente en el Antiguo Testamento darse cuenta de eso, del monolatrismo, o como muy bien dice José, monolatría. E incluso la mayoría de los académicos en este tipo de cuestiones más o menos aseveran que el monoteísmo que posteriormente conocemos en el judaísmo, y remarco posteriormente, generalmente se ubica o se fecha más o menos en la época posexílica, después de Babilonia, y todo esto es donde empieza como que ese desarrollo como tal monoteísta, dejando atrás un poco lo de la monolatría, ¿no? Y eso es bastante interesante y obviamente se relaciona con después la etapa posterior del Segundo Templo y el surgimiento del cristianismo, porque ya da como más para venir el nacimiento, ¿no? O el origen de lo que posteriormente se conoce como cristianismo. Así que bastante interesante. Tenemos una pregunta de Eloy Álvarez que dice, consulta, ¿cuál será el próximo libro de José Daniel y para cuándo sale? Alguien como él no puede estar sin producir a nivel teológico y literario para bendecir a la iglesia de habla hispana. José, tu próximo libro, ¿qué tienes pensado por allí? Ya busco la otra pregunta. Pues hay varios temas y proyectos en mi cabeza, pero aún no puedo adelantar nada porque está en el aire ahora mismo la cosa. Bien. Fran Alfaro pregunta, ¿las personas que normalmente tienen al Espíritu Santo como compañero normalmente se relacionan mucho con esta persona de la Trinidad pidiéndole sabiduría, guía, poder, etcétera, sin que su oración vaya dirigida directamente al Padre? Y la pregunta sería, ¿por qué crees que en muchos casos Dios respalda estas oraciones aunque no sean del todo bíblica y teológicamente adecuadas? Sí, bueno, yo estoy convencido que Dios es mucho más misericordioso que nosotros los teólogos, los que estudiamos la Biblia. Él entiende también nuestras limitaciones, nuestra comprensión humana y en base a ello pues también nos trata con misericordia, con paciencia, y no dudo que el Señor escucha las oraciones de sus hijos
aun cuando en ocasiones no sean del todo correctas, ¿no? Pero la cosa es cuando tenemos el conocimiento y aún así seguimos haciéndolo de manera incorrecta. O cuando sabemos que quizás no es del todo correcto y no hacemos entonces por investigar qué es lo que la Biblia nos enseña que es lo correcto, ¿no? Si uno lo hace por desconocimiento, entiendo que Dios va a tener en cuenta también eso, ¿no? Aunque siempre es muy peligroso también esto, ¿no? De decir, bueno, yo soy sincero en mi oración, pero la sinceridad no es la prueba de la verdadera adoración. Uno puede ser sincero y estar sinceramente equivocado. Entonces creo que uno siempre debe estar evaluando su propia devoción, su propia comprensión bíblica y tratando de perfeccionarla con la ayuda del Señor. Bien. Bueno, una pregunta más que tenemos acá de Daglio Filos, que ya comentó anteriormente. Dice, ¿qué técnica lingüística usa Pablo respecto al bautizo? En los evangelios dicen, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y más adelante Pablo habla de bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué no menciona al Padre y al Espíritu Santo? Sí, bueno, no es un tema específicamente que yo trate en mi obra, entonces no sé si vosotros queréis comentar algo acerca de eso. Bueno, la pregunta está un poquito fuera de lo que es el tema en realidad, pero a grandes rasgos podemos simplemente señalar lo siguiente. El desafío más grande de la iglesia primitiva dentro de un contexto judaico era que aceptar a Jesús como divinidad, aceptar a Jesús como el Mesías, aceptar a Jesús como el Redentor. Entonces, al usar el término de bautizarse en el nombre de Jesús, simplemente lo que se quería era afirmar a Jesús como el Redentor que Dios había establecido. Y por esa razón es que en la iglesia primitiva se practicó el bautismo en el nombre de Jesús como una reafirmación de aquello que estaba ingresando al pensamiento teológico redentor. Bueno, ahora sí, continuemos entonces, hermano, y a lo largo de tu libro tú hablas mucho acerca de la importancia de ser precisos en la terminología que nosotros estamos utilizando, cuando oramos. ¿Cuál sería, la importancia de eso? Bueno, yo me di cuenta de que el lenguaje que usaba la iglesia primitiva y que podemos ver en los escritos neotestamentarios dista mucho del lenguaje actual. Y nosotros no vamos a poder llegar a un adecuado entendimiento de la dimensión trinitaria del culto cristiano si no tenemos en cuenta la terminología. Por poner un ejemplo, cuando la Biblia dice que nosotros somos, los creyentes, somos hijos de Dios, se plantea la cuestión de si eso quiere decir que nosotros somos hijos de las tres personas divinas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el mismo sentido, además. Evidentemente, eso no es así. Pero nosotros, desde nuestra concepción trinitaria y mayormente latina, en el momento en que leemos el término Dios o pensamos en el término Theos, automáticamente se nos viene a la mente el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, es muy interesante analizar el uso que los escritores del Nuevo Testamento hacen de ese término. Y cuando hacen uso de ese término, ¿a quién se están refiriendo? ¿Se están refiriendo al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O se están refiriendo a una de las personas de la Trinidad? Entonces yo hago un análisis en mi libro y, bueno, especialmente estudio el uso que el apóstol Pablo hace de este término, del término Theos, que lo utiliza en 547 ocasiones. Y lo llamativo es que en el 99% de los casos, él siempre utiliza el término Dios para referirse al Padre, a Dios Padre. De hecho, suele hacer siempre una distinción. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 8, versículo 6, el apóstol Pablo dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Y aclara, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y continúa diciendo en el mismo versículo, y un solo Señor, Jesucristo. Si os dais cuenta, este es solo un ejemplo, pero todas las cartas de Pablo están llenas de ejemplos como este. Pablo utiliza el término Theos, Dios, para referirse al Padre.
no al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así sucede en el 99% de los casos. Sí que es cierto que hay quizás 2, 3, 4 casos en lo que son los escritos paulinos, donde el término Theos se asigna a Jesucristo. No se está negando, por supuesto, la identidad de Jesús. Lo que estoy diciendo es que ellos son muy precisos con la terminología que utilizan. Y cuando ellos hablan de Dios, por ejemplo, o las doxologías que se dirigen a Dios, generalmente están referidas a Dios Padre. Sí, y es bien interesante porque aquí es donde ha surgido una grandes ramas y grandes divisiones teológicas en cuanto a la en cuanto a la doctrina de la Trinidad, donde se ha tratado de poner a Jesús como un demiurgo, como alguien subordinado, y todo esto ha surgido basado también en esos textos que hacen esa distinción, ¿no? Entre Dios Padre, Dios Hijo, y el Espíritu Santo. Entonces, todo eso ha generado bastante controversias y por eso es bien interesante, yo creo que fundamentalmente entender lo que tú estás demostrando para después profundizar en otras áreas de la doctrina trinitaria y poder así, incrementar en nuestro conocimiento. Pero creo que es fundamental primero entender, cómo adorar a Dios bíblicamente, que es prácticamente lo que tú estás tratando de hacer en el libro A quién adoran los cristianos, ¿verdad? Entonces me fascina, me fascina. ¿Sabes? Estaba mirando que tú tienes un centro en tu libro y yo quisiera que tú nos dijeras cuál es ese foco central de adoración en el Nuevo Testamento. Bueno, sin duda, el foco central del culto cristiano de los primeros siglos, ya no solo del Nuevo Testamento, de los primeros siglos, sin duda, el foco central es Dios Padre. Cuando uno hace un estudio de todas las cartas del Nuevo Testamento, de todas las doxologías, de todas las oraciones que aparecen y las alabanzas, encontramos que casi el 100%, no estoy diciendo la totalidad, pero casi el 100% están dirigidas de manera específica a Dios el Padre. Lo cual tampoco debería extrañarnos, porque los primeros cristianos seguían el ejemplo de Cristo. Y el objeto de culto de Jesucristo fue exclusivamente el Padre. De hecho, todas sus oraciones, las oraciones de Jesucristo, siempre iban dirigidas al Padre. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, también les dice: vosotros oraréis así, Padre nuestro. Y hay un texto muy interesante que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y en el texto Jesús dice que viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Adiós. Al Padre. En espíritu y en verdad. Y dice, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. O sea, el objeto de esta adoración es el Padre. El que busca a estos adoradores es el Padre. Ahora, aquí hay algo interesante, y yo creo que este texto nos muestra cuál debería ser la correcta dimensión trinitaria. Jesús dice, viene la hora. ¿A qué hora se refiere? Parece que está hablando de algo escatológico, que ya ha empezado, ha sido inaugurado de alguna manera, porque dice ahora es, pero aún está por llegar. Y la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que esa hora a la que se refiere es el momento de la pasión y la muerte de Cristo, donde se iba a inaugurar una nueva forma de adoración que ya no estaría restringida a un templo, a un lugar físico, a un lugar específico, sino que podría ser en cualquier lugar en espíritu y en verdad. Curiosamente, cuando Jesús muere, es cuando el velo del templo se rasga, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que el autor de Hebreos también nos dice que Cristo abrió ese camino, de modo que sus hijos podemos tener acceso al lugar santísimo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en este pasaje podemos ver el foco del culto cristiano es Dios Padre. El Padre busca a estos adoradores y los verdaderos adoradores, diciendo también que, o dejando caer que también habrá adoradores falsos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Pero lo harán gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso tiene la hora. O sea, está diciendo que esta adoración al Padre solo se puede conseguir gracias a la obra de Jesucristo. Pero no solo aparece el Padre y el Hijo, también aparece el Espíritu.
Entiendo que cuando dice en espíritu y en verdad, aunque aquí sé también que hay mucho debate en cuanto a cómo interpretar esa expresión, es una referencia al Espíritu Santo, que de hecho el apóstol Juan en el Evangelio y también en sus cartas siempre une al Espíritu Santo con el término verdad, el espíritu de la verdad, ¿no? Entonces sería una adoración dirigida al Padre, que es el que busca a esos adoradores, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder entender a Jesús como un hermano y a Dios como un Padre, ¿no? Amén. Fantástica exégesis que acabas de hacer en estos instantes. Me encanta. Me gusta. Jorge, ¿algún comentario? No, buenísimo. Solamente una duda que me queda, José, con respecto, porque tú dices que te apegas, obviamente, y eso es entendido, al dogma trinitario, ¿no? Que después se desarrolla, vamos a usar el término se desarrolla, y se confirma por concilios ecuménicos posteriores. Ahora, no obstante, en este caso, por el otro lado, expresas de la adoración al Padre a través del Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, y esta sería ya la pregunta, ¿cómo concilias tú un dogma trinitario que no solamente sería el dogma trinitario, sino que fue característico de los primeros siglos? Porque claro, generalmente estás hablando de los textos del Nuevo Testamento, básicamente, pero claro, ahí hay varias distintas fechas y todo lo que engloba eso, ¿no? Y los años posteriores al evento de la crucifixión y de la resurrección. Entonces, no es un momento exacto, o sea, el Nuevo Testamento no es el año tal exactamente, sino que hay distintos años y distintos desarrollos. Entonces, ¿cómo conciliarías? Y ya esto es algo más personal que otra cosa, porque tú dices que esa es la terminología que tú usas para la adoración. Entonces, para José Daniel, ¿cómo concilias tú ese dogma trinitario que caracterizó a los primeros siglos de la iglesia? Y lo puedes ver en los escritos de los patrísticos y sobre todo en el desarrollo que hizo San Gregorio Nacianceno del mismo dogma, que se le considera el padre de la Trinidad, en el sentido no que la dio a luz, sino que fue el que hizo el desarrollo con más detenimiento. Entonces, ¿cómo concilias eso con lo que acabas de decir de esa diferenciación en la adoración? Porque por lo menos te digo que en los primeros siglos, en la iglesia tanto oriental como occidental, la adoración era absolutamente trinitaria y siempre era a la Trinidad en sí misma, y se mencionaban, obviamente, y si revisas las liturgias escritas como la de San Juan Crisóstomo, se habla específicamente siempre de la Trinidad, nunca como uno separado, a menos que obviamente haya sido una celebración pascual y que se habla de Jesús específicamente, etcétera, ¿no? O del Pentecostés, del Espíritu Santo, etcétera. Entonces, ¿cómo conciliarías tú eso en tu adoración personal o en lo que tú llamas adoración? Sí, yo decía que yo acepto, por supuesto, el dogma de la Trinidad como asunto de fe, porque entiendo que el Dios que encontramos en las Escrituras es un Dios, un solo ser, pero es un Dios plural en tres personas, lo veo claramente, y lo acepto como dogma de fe, no tengo ningún problema con esto. Lo que sucede es que yo analizo también, y lo hago especialmente en el tercer capítulo del libro, cuando hablo del Espíritu Santo como objeto de culto, y analizo si realmente lo era o no, veo cómo estos credos y estos concilios desarrollan esta adoración al Padre, Hijo y Espíritu Santo de manera análoga, no en base a un razonamiento bíblico, sino a una deducción lógica. La deducción lógica es la siguiente. Bueno, el Padre es Dios, por supuesto, de eso no había duda, y merece ser adorado. Jesucristo es Dios y merece ser adorado también. Y si el Espíritu Santo es también una persona divina, entonces, lógicamente, la deducción lógica es, pues si el Padre es adorado, el Hijo es adorado, el Espíritu Santo debe ser adorado. Puedo entender esa deducción lógica,
la pregunta que a mí me surge es, bueno, entonces, los primeros cristianos, hablando de los textos neotestamentarios, ¿no llegaron a esa deducción lógica? ¿Por qué ellos, si entendían eso? Porque yo estoy totalmente convencido de que para ellos el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero entonces, ¿por qué ellos no propiciaron una devoción, un culto o oraciones al Espíritu Santo? Como sí se ve, por ejemplo, a Jesucristo o al Padre, ¿no? Entonces, aunque yo lo acepto como dogma de fe, siempre recalco en el libro que prefiero atenerme al lenguaje neotestamentario, porque considero que ese lenguaje neotestamentario o la revelación bíblica es infalible, pero las ulteriores fórmulas trinitarias, con ese lenguaje filosófico y teológico que fue creado por los hombres, no son infalibles. Entonces, si tengo que elegir entre uno y otro, pues prefiero atenerme a la terminología bíblica. De hecho, en el tercer capítulo de mi libro, yo analizo, y creo que también había un comentario por ahí de alguien acerca de esto, analizo la devoción de algunos de los padres de la Iglesia en los primeros siglos y cómo ellos se relacionaban con el Dios Trino, si realmente hay adoración o no. Es cierto que en algunos parece haber una adoración al Espíritu Santo, aunque son casos esporádicos, no era de hecho general. De hecho, también menciono algunos de los padres de la Iglesia que no lo hacen y que diferencian bien a la hora de dar adoración o hacer oración entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no es hasta el año 381, con el credo niceno-constantinopolitano, cuando de manera oficial queda por escrito que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deben recibir adoración de manera análoga. No es hasta ese año de manera oficial. Entonces yo lo que hago es estudiar en qué contexto es escrito ese credo. Y curiosamente ese credo es escrito en un contexto de disputas teológicas muy fuertes, precisamente contra el arrianismo, contra herejías como el macedonianismo o contra el subordinacionismo, que de hecho algunos padres de la Iglesia, que hoy día se utilizan como argumento para decir que ellos adoraron, por ejemplo, al Espíritu Santo, curiosamente esos mismos padres de la Iglesia eran a lo mejor subordinacionistas. Herejías que hoy día, posiciones que hoy día consideraríamos herejías. Entonces, en el tercer capítulo de la obra yo hago un análisis de algunos de estos padres de la Iglesia, de las citas que menciona y de la elaboración de estos credos, en qué contexto surge. Y bueno, de ahí llego a la conclusión de que prefiero atenerme a un lenguaje neotestamentario que es mucho más seguro, desde luego. Amén. No, pregunto. Bueno, entonces tú has desarrollado que la adoración estaba centrada a Dios Padre. Entonces la pregunta que surge es, ¿Jesús fue adorado en la iglesia primitiva? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vale, pues la respuesta corta es por supuesto que sí. De hecho, he visto ya algunos comentarios de algunos comentando y mencionando algunos textos bíblicos donde Jesucristo es adorado. Bueno, aquí sí hay cosas que matizar. Es cierto que, por ejemplo, en los evangelios encontramos algunos términos que, asignados a Jesucristo, la Reina Valera, por poner un ejemplo, y otras traducciones, lo traducen como adorar. La cosa es que la traducción no es tan sencilla, porque hay muchos términos distintos que hablan de la adoración y todos ellos tienen distintas connotaciones. Y no siempre tienen por qué traducirse como adoración. De hecho, por ahí mencionaban algunos en los evangelios, creo que mencionaban Juan 9 y alguno más, y el término que se utiliza en esos pasajes es el término proskuneo, que curiosamente es un término que no necesariamente está relacionado con la adoración dirigida a Dios. También es un término que se usaba como muestra de respeto de los esclavos a los amos, de las personas hacia los reyes, incluso de la veneración que algunos daban hacia los ángeles. Entonces, no necesariamente debe entenderse esas palabras como un término de adoración dado a Dios. De hecho, entendamos que Jesús es judío, es radicalmente monoteísta y está en un contexto monoteísta. O sea, incluso las personas que son sanadas por él y se acercan para darle las gracias,
tienen en mente ese monoteísmo, si son judíos, por supuesto, tienen en mente ese monoteísmo y aun cuando fueran a reverenciarlo y tal, es lógico pensar que esos términos, por ejemplo, el término proscuneo, cuando va dirigido a Jesús antes de la resurrección, es un término del reconocimiento de la autoridad que Jesús tiene, pero no necesariamente un reconocimiento de adoración como a Dios Padre, como se daba en el monoteísmo, porque eso sería una ruptura con el monoteísmo. Entonces, la mayoría de los críticos hoy día está de acuerdo en que Jesucristo no recibió una adoración análoga al Padre antes de la resurrección. La cosa está en qué momento recibe Jesús esta adoración y empieza a formar parte del culto cristiano. Ahí es donde hay distintas posturas. Están, por un lado, los que dicen que Jesús comienza a ser parte del culto cristiano y a recibir adoración en un contexto gentil y en un contexto tardío. En un contexto gentil, ¿por qué? Porque los gentiles no eran monoteístas, los gentiles eran politeístas y, de hecho, veneraban incluso a los emperadores, a distintas figuras, ¿no? Entonces, algunos teólogos más progresistas, por así decirlo, vienen a decir que Jesucristo recibió adoración por la influencia gentil y pagana. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo en el libro argumento y defiendo que Jesús, el resucitado, recibe adoración en un contexto no gentil, sino judeocristiano, y en una época muy, muy temprana. Y aporto una serie de argumentaciones que lo demuestran. Fantástico, fantástico. Y es bien interesante porque tú también citas a Jesús en la tentación cuando se encuentra con Satán y cómo es que Satán le exige adoración y cómo Jesús señala que solo a Dios adorarás, pero haces un énfasis en que la palabra solo no se encuentra en el texto hebreo, sino que fue algo que añadió Jesús para enfatizar el monoteísmo, la adoración monoteísta que existía en la conceptualización judía de su tiempo. Entonces, bien interesante. Ahora, entonces, la otra pregunta es, ¿el Espíritu Santo fue objeto de culto en la iglesia primitiva? Sí. O sea, la respuesta corta es no, absolutamente no. De hecho, estaba leyendo ahora un comentario, dice, ¿me puedes decir un versículo que abre sobre la adoración al Espíritu Santo? Pues no puedo decírtelo, porque no lo hay. Es imposible encontrar en la Biblia un texto que avale la adoración al Espíritu Santo. No encontramos en la Biblia ninguna oración dirigida al Espíritu Santo. Entonces, esto es muy significativo, porque evidentemente asumimos que el Espíritu Santo es Dios. La pregunta entonces, bueno, ¿a qué se debe este silencio del culto al Espíritu Santo? ¿Por qué no lo hay? Creo que es una pregunta que debería hacerse la Iglesia de hoy. Sí, es una pregunta que deberíamos de hacernos y que, sin embargo, posiblemente, especialmente en círculos carismáticos, la oración al Espíritu Santo es mayor que la oración al Padre o al Hijo en estos momentos contemporáneos, por lo menos en el círculo donde yo me muevo en mi contexto pentecostés norteamericano. Aquí es bien común adorar y hablar con el Espíritu Santo todo el día y no necesariamente dirigirse al Padre, pero es bien interesante cómo ese diálogo hacia el Espíritu tan común hoy en el mundo contemporáneo se encuentra inexistente en las Escrituras. O sea, nos da mucho que pensar, porque eso es algo que nosotros vemos aquí cada vez que vamos a la iglesia, y sin embargo no está en la Biblia, y eso nos hace preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Por eso creo que es clave entender la correcta dimensión trinitaria del culto cristiano, porque no se trata de minusvalorar el papel del Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo es imprescindible para la devoción cristiana. De hecho, nosotros no podríamos relacionarnos con el Padre, ni siquiera hacerlo a través de Jesucristo, si no es por el Espíritu Santo que Él ha derramado en nuestros corazones.
El Espíritu Santo, de alguna manera, es la potencia que nos permite entender a Jesús como un hermano que nos guía hacia el Padre. Esa es, yo creo, la correcta dimensión trinitaria. Entender que generalmente el culto cristiano va dirigido a Dios Padre por medio del Espíritu de Jesucristo, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo o en el poder del Espíritu Santo. De hecho, se me ha olvidado antes mencionar un texto que para mí es clave, y es el himno kenótico de Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 6 al 11, porque muchas personas dicen, no, Jesús es objeto de culto y en la iglesia primitiva llegó a ser incluso el foco central del culto cristiano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que Jesús es objeto de culto, es objeto de oraciones, y además de oraciones muy tempranas, y que por supuesto es legítimo hacer oraciones a Jesucristo. Pero el foco central sigue siendo Dios Padre. De hecho, este himno de Filipenses 2, que lo voy a leer si me lo permitís, este himno de Filipenses 2 nos dice que incluso la adoración dada a Jesucristo y ese reconocimiento de Jesucristo como Señor, como Curios, es una adoración, a fin de cuentas, hacia Dios Padre. Fijaos lo que dice Filipenses 2, del 6 al 11. Bueno, todos conocemos el texto, dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etcétera, etcétera. Y en el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto parece una adoración a Jesucristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero termina diciendo, para gloria de Dios Padre. O sea, incluso el reconocimiento y la adoración a Jesucristo tenía como fin último la gloria de Dios Padre en el Nuevo Testamento. Dios Padre seguía siendo el principal foco del culto cristiano. Por supuesto, Jesús tenía su papel y el Espíritu Santo tiene su papel. En identidad los tres son Dios. No estamos negando la identidad divina de ninguna de las tres personas. Lo único que estamos diciendo es que cada uno de ellos tiene una función distinta. Y es necesario conocer cuál es esta función de cada uno. Fantástico, fantástico. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a ver algunas preguntas. Creo que hay varios comentarios. Vamos a mirar si hay algunas preguntas. Ya estamos en la recta final. Correcto, ya estamos en el tiempo ya, así que disculpen los que queden en el aire, pero ya el tiempo, la conversación está muy interesante como para detenerla mucho, ¿no? JP Zamora dice, y creo que es una pregunta rápida, en el libro se abordan los debates posteriores trinitarios, como por ejemplo la cláusula filioque. Esta distinta manera de entender a Dios también afecta a nuestro culto. José, ¿qué podrías decir allí rápidamente con eso? Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, es que no trato específicamente ese tema y entonces no tengo nada que decir tampoco acerca de la segunda. Perfecto. La siguiente sería, Héctor Valdivia dice, ¿crees tú que la adoración al Espíritu Santo desarrollada hoy en día, aislada de una correcta concepción del Dios bíblico, ha provocado un estallido del evangelio antropocéntrico? Es decir, donde el hombre y el poder dado por el Espíritu Santo se vuelven el centro del culto. No me cabe duda, creo que sí. Creo que toda desviación doctrinal o teológica finalmente va a llevar a práctica incorrecta. Eso siempre ha sido así. Y creo que esa que menciono es una de ellas. Bien, y pues podemos decir esta como última, otra vez de Héctor. ¿Crees que nuestra concepción de Dios hoy en día discrepa mucho de lo que creyeron los apóstoles? Me imagino que se está refiriendo a esta concepción trinitaria y todo esto, me imagino. La verdad que es una pregunta muy profunda y yo creo que a nivel terminológico, sin duda, no me cabe la menor duda. De hecho, cuanto uno más profundiza en este tema, más cuenta se da de las diferencias que había entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Creo que es un tema fascinante, es precioso, pero hay que ser muy valiente también para descubrir nuestra propia ignorancia, ¿no? Amén. Bien, eso sería, Jesús, ya no
porque ya algunas de las que quedan, ya José las refirió y las ha hablado, pues, sin tener que mostrarla ni nada. Fantástico. Bueno, para finalizar, tú concluyes tu libro dando algunas sugerencias prácticas. ¿Podrías mencionar alguna o algunas que tú consideres importante para quienes nos están escuchando el día de hoy? Bueno, voy a mencionar quizás dos. La primera de ellas creo que tiene que ver con nuestra vida de oración, nuestras oraciones. Creo que es sano parar a reflexionar sobre nuestra vida de oración, cómo es nuestra práctica, y tratar incluso de perfeccionarla a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Porque creo que la mayoría de nosotros nos sorprenderíamos si tuviéramos que reflexionar acerca de nuestras propias oraciones. Si las grabáramos y después nos escucháramos, ¿sabríamos realmente a quién nos estamos dirigiendo con la oración? ¿Nos dirigimos a Dios Padre, a Jesucristo, nuestro Salvador, o al Espíritu Santo? ¿A quién nos referimos cuando decimos, por ejemplo, Señor? Y cuando nos dirigimos a Dios y utilizamos este término, ¿estamos haciendo referencia al Dios Trino? ¿O estamos haciendo referencia a ese uso que tiene en el Nuevo Testamento como una referencia a Dios Padre? Entonces, yo pienso que nos corresponde a nosotros repensar este lenguaje oracional y atenernos a lo que las Escrituras nos enseñan, tratando de evitar esa mezcolanza trinitaria en la que no es posible diferenciar el destinatario de nuestras súplicas, ¿no? Y creo que la oración, nuestra oración, es un indicador de nuestra comprensión sobre el Dios Trino y sobre la correcta forma de acercarnos a Él. Por eso yo creo que se hace muy necesario que repensemos esto y que tratemos de hacer oraciones lo más correctas posible. No se trata simplemente de un formulismo, no se trata de eso. Porque al final, si uno lo hace de esa manera, al final tampoco está disfrutando de esa oración espontánea que Dios quiere. Yo voy más allá. Esto es algo más profundo. Solo cuando uno entiende la correcta dimensión trinitaria del culto cristiano, va a disfrutar de esa filiación con el Dios Trino. Cuando tú entiendes que Jesús es un hermano, que te está guiando hacia el Padre y que gracias a Él, a su muerte en la cruz, a su obra, a su amor por ti, tú puedes ahora acceder al Padre y que eso solo lo puede hacer porque el Espíritu Santo te ha quitado el velo de los ojos, por el poder del Espíritu que está dentro de ti y que te ayuda a clamar a Dios, Abba Padre, como dice el texto, ¿no? Entonces vas a disfrutar más de tu vida de oración. Por eso creo que es imprescindible que pensemos esto, ¿no? Y luego, otra recomendación en cuanto a la alabanza, ¿no? Creo que hoy día donde más se ve nuestra mala teología es en las alabanzas. En algunos contextos cristianos, las alabanzas dirigidas como foco central al Espíritu Santo se han hecho muy comunes, muy predominantes, ¿no? Y quiero destacar que el deseo del Espíritu Santo no ha sido nunca ese. El Espíritu Santo es aquel que señala a Cristo. De hecho, el mismo Jesús lo dijo. Vendrá y hablará hablará de mí, de lo que yo he dicho. Y Cristo, el Espíritu Santo apunta a Cristo y Cristo apunta al Padre. Por tanto, nuestras alabanzas no deberían estar centradas en el Espíritu Santo como tal. Pueden estar centradas en Cristo. De hecho, en el Nuevo Testamento, la mayoría de himnos que aparecen en el Nuevo Testamento tienen, por así decirlo, como contenido central a Cristo. Pero recordemos que aunque tienen como contenido central a Cristo, trataban de dar gloria a Dios Padre, como el himno kenótico de Filipenses 2. Aun cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, termina diciendo, para gloria de Dios Padre. Entonces, el consejo que yo dejo a todos los que nos están viendo es que podamos seguir ese consejo paulino de Efesios 5, en el versículo 10, que dice que comprobemos lo que es agradable al Señor, ¿no? Yo creo que necesitamos comprobar lo que Dios le agrada y apostar por ello. Y el término comprobar significa examinar, poner a prueba. La pregunta que yo hago hoy es, bueno, ¿nos estamos preocupando en dar un culto agradable a Dios, no agradable a nosotros? ¿Y cuál es la mejor manera de saber que nuestro culto es agradable a Dios? Yo creo que hay varios factores a tener en cuenta, pero uno de los principales es que nuestro culto a Dios debe ajustarse a lo que Él ha revelado en su palabra, no dejándonos llevar por nuestros gustos particulares.
Porque en el momento en que uno busca satisfacer sus gustos particulares, deja de ser alabanza. La alabanza a Dios debe hacerse como Él lo ha revelado. Amén. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa. Queremos darles muchas gracias a todos por el tiempo en que nos han visitado, por sus preguntas, por todo lo que ustedes hacen. Nos vemos la próxima semana y antes de despedirnos, quisiera que nuestro hermano José Daniel nos diera unas palabras de despedida, saludos finales y mi hermano Jorge en continuación. Bueno, pues nada, dar muchas gracias a todos los que están viéndonos. La verdad que es un privilegio poder interactuar con todos vosotros. Y nada, animaros en este camino de la fe cristiana a seguir adelante, a seguir buscando lo que agrada al Señor y a ser valientes también para actuar de una manera coherente con todo ello. Y gracias también a ti, Jesús, y a ti, Jorge, por este tiempo que siempre disfruto y es una bendición. Seguid adelante con este ministerio porque estáis bendiciendo a muchas iglesias y a muchos cristianos de todas partes del mundo. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Gracias, José, por compartir con nosotros. De verdad, un honor estar nuevamente con Jesús y en esta ocasión con José Daniel. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron allí conectados. Un gran abrazo. Dios les bendiga. Y bueno, Jesús, termina la despedida. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Chao.